Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos por primera vez a la clase de Geografía Segundo. Siendo las 9 de la mañana, vamos a dar pase para que ingresen los alumnos. Geografía Segundo. Soy el docente, ¿no? Y conmigo llevarán el curso de Geografía todos los 6 domingos de 9 a 10:20. ¿Ya? Todo ese día llevarán conmigo. Vamos a pasar al primer tema, ¿no? Acerca de qué es geografía. ¿No? ¿Qué es geografía? ¿Qué es geografía para ustedes? A ver, ¿qué es geografía para ustedes? A ver, ¿qué es geografía? ¿Qué es geografía para ustedes? A ver, ¿no? Por ejemplo, cuando salen a la calle, usualmente las personas piden dirección, ¿no? Por ejemplo, anteriormente estaba esto de pedir direcciones, ahora ya no, bueno, hasta que viene eso de las páginas amarillas, en donde cual las personas se ubicaban.
Hoy en día ha sido más fácil. Gracias al uso de la computadora, del internet, tenemos lo que se llama GPS, donde si nosotros ponemos una dirección, no sale el lugar, pues no. No sale el lugar y lo que hay son alrededores. En cambio, antes solo ponías dirección y no sabías qué es lo que había a sus costados. A ver, término geografía. La geografía de latín, pues no, geógrafo, literalmente traducido como descripción de la Tierra. Es la disciplina que trata del estudio, la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. ¿No? A ver, en sentido amplio, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. El primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes. Existen cuatro tradiciones históricas en la investigación geográfica, las cuales son el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, los estudios del territorio, del lugar de la región, el estudio de la relación entre hombre y su entorno, y a la investigación de manera en ciencias de la Tierra. La geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales. Y no se refiere solo a la localización de estos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. ¿Y cómo creen que empieza toda esta historia de la llamada geografía? A ver, ¿cómo creen que haya empezado esta historia? A ver, ¿no? La ciencia geográfica es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad, pero también hay que señalar que ha experimentado un desarrollo muy complejo a lo largo de toda su historia. Básicamente, esta evolución se puede dividir en dos grandes periodos. Un periodo premoderno que comenzaría en Grecia y un periodo moderno a partir del siglo XIX, donde se produce su institucionalización universitaria. Creo que tomó, ¿no? A ver, los antiguos griegos fueron los primeros en acumular y sistematizar sus conocimientos, denominándolos con el título de geográficos, fundando así una nueva disciplina. Estrabón, Eratóstenes y Claudio Ptolomeo fueron quienes clásicamente acuñaron el término, empezando a desarrollar teorías y prácticas de lo que en ese momento se entendía por geografía. Los romanos continuaron su labor añadiendo una nueva manera de pensarlo a base de recopilación de datos y técnicas.
A ver, ¿no? En un sentido extremadamente amplio, se podría decir que en el pensamiento geográfico árabe, cristiano y chino compartían el hecho de basarse en un pensamiento determinista, con una fuerte inclinación al estudio de la naturaleza, con la salvedad que en el mundo árabe no había una rígida distinción entre sociedad y naturaleza. Compartían además el considerarse el estudio de territorio sobre el que llevaban a cabo actividades humanas, como una idea con la que consideraban los ciclos de la naturaleza. Compartían además el considerar el estudio de territorios sobre el que llevaban a cabo actividades humanas, como la unidad en la que consideraban los ciclos de la naturaleza. Ese pensamiento estaba fuertemente determinado por las creencias a todas ideologías y a sus laborales existían, pues no. Ese pensamiento estaba fuertemente determinado por las creencias e ideas teológicas de sus elaboradores. Existían, por ejemplo, representaciones de la superficie de la Tierra de forma circular. El mundo conocido por las células. A ver, el siglo XV representaba un cambio radical de las condiciones de desarrollo de los conocimientos geográficos. Se recuperaron los conocimientos clásicos y además se conocieron nuevos territorios y pueblos. Autores muy distintos intervienen en su labor descriptiva de estos nuevos territorios. El modelo que sigue es proporcionado por Estrabón, cuya obra geográfica se redescubre y se reedita. Al mismo tiempo fue necesario modificar también la imagen cartográfica del mundo. Juan de la Cosa, el primero que recoge su mapa en las tierras americanas conocidas del área del Caribe, en el año 1500, además la obra de Ptolomeo corregida y ampliada posteriormente, supera por el Atlas de Mercator, que encontró también nuevas soluciones al problema de proyectar la superficie esférica de la Tierra en una superficie plana. El siglo XVII, la geografía tuvo un lugar destacado con la revolución científica que sentó la base de la ciencia moderna. La geografía como ciencia se ocupaba de la descripción y de la representación cartográfica de la Tierra. Formaba parte de las matemáticas. Era una ciencia matemática mixta al igual que eran la astronomía o la óptica. La geografía general en la que se explican las propiedades de la Tierra, publicada en 1650, representa muy bien esta concepción. Según Barenio, la geografía es la ciencia matemática mixta que explica las propiedades de la Tierra y de sus partes. Barenio dividía la geografía general y espacial estudiando la primera Tierra como cuerpo físico y celeste, y la segunda, la constitución de cada una de las regiones. En cada región, Bahrein consideraba tres tipos de propiedades. Las celestes, a la distancia del lugar
Cabe destacar que, sin embargo, a lo largo del siglo XIX, esta disciplina se consolidó como parte fundamental del desarrollo de estados nacionales, logrando institucionalizarse en un gran número de universidades europeas, siendo reconocida incluso hasta finales del siglo XX como una de las disciplinas más importantes para la educación básica de cualquier ciudadano. La razón de ello se debe al papel que tendría para la construcción de ideas como frontera, país o nacionalidad. Los geógrafos más reconocidos de esta época sería Fernando Barenius, quien sería uno de los importantes presidentes de la geografía moderna, al igual que Mikhail Lomonosov, o para algunos naturalistas y críticos de la geografía de su tiempo, Alexander von Humboldt, así como también pedagogo Karl Ritter. Algunos de los más destacados geógrafos del siglo XIX fueron Friedrich Ratzel, quien más conocido por la influencia que tendría en las ideas Alemania nazi, Elise Reclus, quien trabajó en el cambio de geografía. No, a ver, la geografía pues no se inició. Uf, ¿desde cuándo se inició? Desde mucho tiempo, en la cual anteriormente solo daban direcciones donde uno vivía. Por ejemplo, ¿no? Eh, Vamos a pasar a rellenar el libro más que todo es de relleno. Ya. A ver, ¿no? La palabra geografía proviene de un vocablo, geo, que significa tierra, geo significa tierra, y grafos, ¿sí? ¿Qué significaba grafos? A ver, acuérdense qué significaba grafos.
Grafos, ¿qué significa? A ver, grafos, ¿qué significa? Descripción. Por lo tanto, geografía significa descripción de la Tierra. Es la ciencia social que estudia las relaciones entre el hombre y su medio ambiente, en donde éste actúa primero. ¿No? Las relaciones. Las relaciones, ¿no? Entre el hombre y su medio ambiente. ¿Quién es el padre de la geografía? Con su obra Los viajes, a ver. ¿Quién creen que sea el padre de la geografía? A ver, ¿no? ¿Quién creen que sea? Yo lo mencioné.
A ver, ¿no? ¿Quién es el padre de la geografía? La dije antes. Con sobre los viajes, a ver. A ver, ese sí lo dejo porque se ve. ¿Sabías que el primero que utilizó el término geografía fue en el año tal? ¿Qué es lo que estudia la geografía? ¿Cuál es su campo de estudio, no? A ver, ¿cuál es su campo de estudio de la geografía? La geografía, ¿no? Durante la época clásica griega, era una disciplina con solo objetivo, la descripción y estudio de la superficie terrestre. Se nutría que los accidentes aún los cotidianos. No, a ver, ¿qué sería la geografía para ustedes? Para poder completar. ¿Completaron la de arriba? Sobre Alexander von Humboldt y alguien más. La geografía es la ciencia que estudia la relación entre la sociedad y el espacio, pero a diferencia de otras disciplinas, la geografía parte de una visión integral desde diferentes campos, empezando por la enseñanza, en donde se requiere dar interpretaciones globales sobre el mundo, hasta la ordenación del territorio, en donde a la hora de tomar decisiones y imitar recomendaciones. No, digamos, desde esta perspectiva no es posible entender la geografía como una disciplina orientada simplemente a la producción del conocimiento básico sobre la localización y descripción de lugares y objetos de la superficie terrestre y su asociación con los mapas, sino alcanzar a su carácter científico en términos de comprensión y análisis de las dinámicas territoriales. Pero digamos, la geografía nos ayuda mucho.
A ver, ¿no? ¿Qué podemos decir? Así, por la importancia de la geografía indica varios aspectos. En el hecho de responder las preguntas, ¿no? Básicas de dónde y por qué suceden los eventos, procesos, dinámicas sociales, económicas y naturales. Pero el nuevo salón no se limita únicamente a su ubicación espacial, sino a la comprensión de las relaciones entre el espacio y la sociedad, las cuales se configuran en diferentes escalas. Comprensión de la relación entre el plazo y la sociedad, en la cual este campo le permite a la geografía visibilizar las necesidades e intereses de la comunidad y las ventajas comparativas y competitivas de los territorios, así como explicar y plantear soluciones sus integrales problemáticas actuales sobre el medio ambiente, el desarrollo territorial, la urbanización, el aumento de las desigualdades sociales y económicas, la economía global, entre otros que exigen que métodos de trabajo e investigación propios de una ciencia geográfica. A ver, ¿no? Por lo tanto, ponemos, ¿cuál es el espacio? El espacio, ¿no? Es el espacio, el cual abarca áreas accesibles a todas las actividades que realiza el hombre, por ejemplo, ¿no? Donde se realiza la pesca. Ya, a ver, vuelven a entrar, por favor. Vuelven a entrar.